no solamente para comunicarnos, sino como lo estamos haciendo ahora, para aprender, pero también para realizar diferentes tipos de acciones o trámites de la vida cotidiana. Solicitar una cita médica, realizar una transacción bancaria, lo que se ha pretendido hacer ahora con lo que el gobierno nacional nos indica sobre los días sin IVA, ¿no? Compras por internet, etcétera. Pero ahí es donde aparece un primer reto, ¿no? El reto de la conectividad, porque no siempre es sencillo o ha sido sencillo para todos, para todas conectarse. Muchas veces porque no se cuentan con los recursos económicos suficientes o porque aunque se cuente con ellos, las condiciones de conectividad, ya sea por la ubicación geográfica o por el tipo de aparatos con los que contábamos, no son las mejores. Y aún así hemos procurado conectarnos para poder dialogar, para poder compartir nuestros saberes y para poder acompañar el proceso de nuestros estudiantes. O sea, que a pesar de todo aquello que se escapa de nuestras manos, lo que tiene que ver con la conectividad, lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología, a pesar de todo ello hemos procurado desarrollar procesos de interactividad entre nosotros como docentes, pero también entre nosotros y nuestros estudiantes. Y se ha hecho evidente que las tecnologías que usábamos hasta el momento de manera cotidiana son tecnologías de la convergencia. Piensen, por ejemplo, en su celular. El celular es un artefacto que empleamos todos los días, que utilizamos cotidianamente. Pero el celular no solamente nos permite hacer llamadas, sino que el celular también nos permite, por ejemplo, consultar un sitio web determinado, nos permite también ubicarnos geográficamente, nos permite también, por ejemplo, realizar cálculos matemáticos, nos permite incluso ver un programa de televisión, escuchar una emisora en la radio, etcétera. Todo esto hace evidente que las tecnologías que hasta el momento empleamos para comunicarnos no solamente nos sirven para comunicarnos, sino que también, y eso es algo muy importante, nos sirven para integrar en un solo aparato aparatos que antes utilizamos de manera dispersa. Hasta el reloj, ¿cierto? Hoy día, incluso en los más jóvenes, vemos que no usan el reloj porque para eso pueden consultarlo directamente en su celular, para darles un ejemplo. Es una tecnología entonces de la convergencia. Pero también empiezan a emerger nuevos conceptos. Conceptos como el concepto de prosumer. El concepto de prosumer hace referencia a aquella persona que ya no solamente consume contenidos, sino que también los produce. Un prosumer, entonces, somos nosotros los docentes, cuando no solamente recurrimos a un sitio en la web o a un video que alguien más realizó o realizamos nosotros mismos, sino también nosotros somos prosumer cuando, por ejemplo, damos una guía o un taller de trabajo para que los estudiantes se puedan orientar y realizar sus actividades académicas en pro de su aprendizaje. Pero también se han hecho evidentes lo que hoy se conoce como el nombre de las comunidades de práctica. Aquellas comunidades en donde el fin último es el mismo. En el caso de la educación, la enseñanza y el aprendizaje. Las comunidades de práctica son aquellas comunidades que se reúnen bajo un interés común y ponen al servicio de cada uno de los miembros de la comunidad sus habilidades y destrezas. Cada uno de los que estamos hoy reunidos y cada una tiene algo que enseñar, porque también muchas cosas hemos aprendido y las hemos aprendido de la experiencia cotidiana. Algunos, los que tienen o tenemos más juventud acumulada, pues obviamente tendremos muchas más cosas que compartir, pero aquellos que también están empezando, están comenzando su vida como docentes, también nos aportan mucho de todo aquello que consideramos novedoso o innovador. Y esto ha llevado, como lo han experimentado también ustedes, a acciones de creación colectiva, en donde ya no solamente como maestro, como maestra, pienso de manera individual o particular lo que voy a desarrollar, sino que también recurro a mis compañeros, aquellas personas que me pueden aportar muchísimo de lo que ellos saben, de lo que han aprendido con la experiencia.
Entonces aquí ese saber práctico derivado de la experiencia es muy importante, porque ese saber práctico es lo que conocemos y llamamos hoy día saber pedagógico. Y derivado de todo esto, del uso de la tecnología, emergen entonces términos como la ciberdemocracia, el ciberactivismo, la ciberpragmática, hasta el cibersexo se habla hoy día, ¿cierto? Y están escuchando ustedes permanentemente hablar en noticias, escuchan en las emisoras de radio, leen en el periódico que se está hablando mucho de la educación mediada por tecnología, esa educación denominada ya desde hace mucho tiempo en inglés como el e-learning, pero también se habla hoy día de un e-learning, o sea, de un aprendizaje híbrido, pero también todos y todas aquí estamos experimentando, y más aún nuestros estudiantes, el m-learning, por ejemplo, el aprendizaje móvil, o sea, el aprendizaje que es mediado por el celular. Pero incluso también hoy día se está explorando lo que se conoce con el nombre en inglés de Visual Learning o el aprendizaje mediado por videojuegos. Entonces, todo aquello que estaba produciendo las industrias de los artefactos culturales para el ocio y el entretenimiento, hoy día muchos de nosotros como docentes estamos empleando como un pretexto para enseñar, como una mediación pedagógica. Y por eso no se les haga raro que hoy día cada vez y con más frecuencia se va a estar hablando de los mundos virtuales, se va a estar hablando de la gamificación, o sea, de las estrategias del juego aplicadas en la enseñanza. Se estará hablando de la transmedia, o sea, de las diferentes formas a las que recurrimos para contar una historia. Se estará hablando incluso de lo que se conoce con el nombre de la realidad aumentada. Y ustedes, muchos y muchas, sin darse cuenta, ya lo han venido experimentando al acompañar a sus estudiantes haciendo uso de la tecnología. Pero muchas veces les habrá pasado, como lo estamos viendo aquí en esta diapositiva, como incluso a mí mismo y a muchos de nuestros colegas nos ha pasado, el síndrome de la pantalla en blanco. Llega un momento en que uno dice, bueno, ¿y qué más puedo hacer con los estudiantes? Aún da una gran cantidad de herramientas y de recursos, y yo escucho a muchos maestros que usan maravillosamente esas herramientas y esos recursos en clase, pero muchas veces uno mismo se siente incapaz de aprender tantas cosas que hay para usar. ¿Por qué? Porque hasta el momento estamos acostumbrados a otros tipos de tecnologías, no digitales. Manejábamos maravillosamente en el salón de clase el tablero, manejamos también maravillosamente los talleres en clase, los trabajos en grupo, orientábamos las exposiciones de los estudiantes, etcétera. Pero cuando se nos cambia el escenario de lo presencial a lo virtual, pues implica que empecemos a hablar de otras cosas, ya no del tablero, ya no de la cartelera, ya no del marcador, ya no del cuaderno, ya no del libro, sino más del mundo virtual, más de la transmedia, más de la realidad aumentada, más de la gamificación. Y cada uno de estos elementos nos plantea retos distintos. El reto de aprender qué es eso de la hipertextualidad, qué es eso de las múltiples plataformas, qué implica la convergencia de medios, porque hoy día se habla también de ampliación del mundo real al mundo virtual, porque se habla también de la motivación, porque se habla también de metaversos, simulaciones, espacios colectivos, etcétera. Y entonces es allí donde tendemos nosotros como maestros a experimentar dos cosas: tecnofobia o tecnofilia, ¿cierto? Tecnofobia, ¿no? Ese miedo a la tecnología, miedo que de pronto ya algunos de nosotros teníamos antes de que comenzáramos a hacer uso de todos estos recursos debido al aislamiento. Entonces de pronto nuestra cercanía a la tecnología no la era tanto. ¿Por qué? Porque de pronto no sabíamos cómo usar un determinado artefacto, un determinado programa. Pensábamos de pronto o estamos prevenidos en torno a que estos aparatos nos iban a reemplazar como docentes, y entonces tomábamos gran distancia. Es más, pensábamos que incluso los estudiantes, al estar pegados todo el día a la pantalla, se distraerían tanto que no aprenderían nada. Y pensemos cuántas veces, por ejemplo, de aquí, los que somos maestros y trabajamos con los más grandes, teníamos que llamarle la atención a aquel que tomaba su celular en clase, porque estaba de pronto consultando su correo, navegando una página o chateando, ¿cierto? Comunicándose por WhatsApp.
pero también de pronto estaba consultando algún término, verificando la ortografía de una palabra, etcétera. Y pensemos los que trabajamos con más pequeños, con los niños y niñas más pequeños. También estar pegados todo el tiempo en la pantalla solamente viendo películas o series o solamente jugando los haría distraerse y no aprender. Y entonces teníamos esa posición tecnofóbica, ¿cierto? Pero también veíamos con frecuencia, incluso en algunos de nuestros colegas, otra postura, ¿no? Una postura tecnofílica, ¿cierto? La tecnofilia hace referencia a ese amor excesivo a la tecnología. Aquella persona que decía, no, es que la tecnología es lo mejor, sin tecnología nadie aprende, la tecnología hará que todas las clases sean mucho más óptimas que las que se realizaban solamente con el tablero y el discurso del maestro. Entonces era aquel maestro o maestra que veíamos constantemente pegados al celular y al computador, preparando actividades, desarrollando sus clases, etcétera. Y probablemente algunos también de ustedes en este tiempo de aislamiento lo han experimentado, cómo los recursos tecnológicos les ofrecen a ustedes las posibilidades de hacer clases distintas a las que estaban acostumbrados. Y de pronto para algunos ha sido muy sencillo y esa sencillez los ha llevado a tomarle amor a la tecnología, pero para otros no lo ha sido tan fácil, no ha sido tan sencillo y ha producido más bien distancias. Porque pensemos, antes de todo esto, ¿cómo eran nuestras clases? ¿Cómo era nuestra experiencia con la tecnología? Entonces pensemos que incluso los mismos símbolos, pensemos, muchos de nosotros utilizamos WhatsApp hoy día para comunicarnos con nuestros compañeros de trabajo, incluso con nuestra familia, pero la simbología que empleamos para comunicarnos, los famosos emoticones, no son los mismos emoticones que suelen utilizar nuestros estudiantes para comunicarse entre ellos. Pareciera que en su lenguaje dijeran por medio de estos símbolos cosas distintas a las que nosotros solemos comunicar. Entonces nosotros podemos ver en el chat de un estudiante una carita feliz, una carita triste, jajaja, jejeje, y eso quiere decir que le fue muy bien en el examen. Mientras que nosotros solemos utilizar un lenguaje mucho más formal, ¿no? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo te fue en el examen? ¿Qué tal la clase de hoy? Etcétera. Muchas veces experimentamos también en el salón de clase que eran tantos los estudiantes que teníamos que atender que, como lo vemos aquí en esta segunda imagen, teníamos que utilizar un megáfono para que nos alcanzaran a estudiar, a escuchar. Y como lo vemos en esta tercera imagen, ¿no? En estos proyectos que no solamente el gobierno actual, sino muchos gobiernos anteriores a él han pretendido hacer, y es acercarnos a la tecnología por medio de diferentes programas o proyectos, como en el caso de computadores para educar, ¿no? Pero en nuestras prácticas, dentro de muchas aulas y dentro de muchas instituciones, había un gran escepticismo, ¿no? Pensábamos, como lo vemos en esta tercera imagen, que era mejor el contacto presencial y no tanto el trabajo con la pantalla. Por eso aquí en esta tercera imagen vemos entonces cómo algunos estudiantes piensan que bien, mi profesora me educa muy bien, pero en esta segunda parte de la hora entonces, señor Google, buenos días. ¿Será efectivamente que Google nos ha reemplazado o por el contrario? Google ahora tiene más sentido, mayor sentido, porque hay un docente que le está indicando a los estudiantes cómo hacer un mejor uso de este recurso o esta herramienta. ¿Cómo era nuestra experiencia con la tecnología? Vuelve la pregunta. Entonces recordémoslo, muchas veces mientras que estábamos escribiendo en el tablero, sobre todo nuestros estudiantes más grandes estaban probablemente chateando o consultando su correo en el celular. Muchas veces nuestro contacto con la tecnología se limitaba al uso del computador y el videoín, de pronto para proyectar, como lo estoy haciendo yo ahora, algunas diapositivas que ilustraran el discurso del maestro y lo que pretendíamos enseñar para que nuestros estudiantes aprendieran. Probablemente los más cercanos al uso de la tecnología serían aquellos de nuestros colegas que por su misma formación y por su responsabilidad académica debían enseñar tecnología, enseñar informática en los colegios. Entonces eran aquellos que estaban más constantemente pegados a la pantalla y permitían y sabían cómo interactuar con los estudiantes haciendo uso de este tipo de recursos. Claro, en aquellas instituciones que cuentan con estos recursos, porque también este aislamiento por la pandemia y la educación mediada por tecnología ha hecho evidente que muchos de nuestros estudiantes y muchas de nuestras instituciones no cuentan con estos recursos. Pero igual,
Independientemente de cómo haya sido el antes y el después en relación con la tecnología, algo cierto es que esta nueva situación nos plantea un reto pedagógico y didáctico. Desarrollar la práctica docente adaptándose, y ojo con este concepto, adaptándose a otros escenarios de aprendizaje. Ya no es el salón de clase, ahora es la pantalla. Y a otros recursos y herramientas, ¿cierto? Ya no es solamente el tablero, sino que también tenemos que utilizar el celular, el computador, sin desconocer los saberes particulares, o sea, lo que cada, no solamente profesor sabe, sino cada estudiante sabe, que lo ha aprendido en otros momentos de su formación escolar, pero que también aprende diariamente, con su familia, con sus amigos, etcétera. Hemos tenido que adaptar los métodos propios de cada disciplina científica. Una cosa es pensar cómo se enseña matemáticas, ciencias sociales, español en el salón de clase, utilizando mediaciones pedagógicas como el TML, o sea, el tablero, el marcador y la lengua. Y otra cosa es pensar cómo enseñar matemáticas, ciencias sociales, español, mediado por una pantalla digital. Hemos tenido que adaptar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, porque se ha hecho evidente que cada estudiante aprende de manera distinta. Eso ya ocurría en el salón de clase, pero tal vez en el salón de clase era mucho más complicado detectarlo porque estábamos más pendientes de desarrollar la jornada. Ahora, con el uso de la tecnología, hemos tenido que empezar a particularizar. Yo sé que cada uno de ustedes sabe, por ejemplo, quién de sus estudiantes tiene mejores condiciones de conectividad y quién no. Yo sé que ustedes se han dado cuenta también cómo para algunos de los estudiantes es muy complicado desarrollar las clases porque de pronto solamente hay un computador en la casa y son 2 o 3 hermanos y se les cruzan las jornadas, las clases. También han tenido que darse cuenta porque han podido, gracias a la tecnología, gracias a la clase mediada por la pantalla, ingresar a los hogares de sus estudiantes. Cuando activan la cámara han podido darse cuenta de cómo viven sus estudiantes y ellos también han podido darse cuenta cómo viven ustedes. O sea, hemos invitado, ¿cierto?, a otras personas de la comunidad educativa a nuestros hogares, literalmente. Y así sea por unos instantes, gracias a la cámara y gracias a la pantalla, estamos presentes en las casas de cada una de esas personas que diariamente están pendientes de lo que pueden aprender de nosotros y nosotros estamos pendientes de lo que le podemos enseñar. Por eso hemos tenido que también adaptar nuestros estilos de enseñanza y hemos tenido que pensar en muchas estrategias para motivar a los estudiantes a que estén no solamente conectados, sino a que estén pendientes de su propio proceso de aprendizaje, desarrollen las actividades académicas o tareas asignadas y estén siempre dispuestos a una siguiente jornada. Pero ese reto pedagógico y didáctico no es muy distinto al reto pedagógico y didáctico que teníamos antes. Piensen que antes del uso de la tecnología, igual mucho tiempo teníamos que gastar pensando en qué libro era el mejor para orientar nuestras clases. Tenemos que gastar muchas horas pensando en los talleres y guías que íbamos a aplicar en cada jornada. Algo similar nos ocurre ahora, pero pensando ya no tanto en lo impreso, sino en lo digital. Muchos de ustedes habrán dedicado gran cantidad de horas a explorar recursos, a ver videos en YouTube o a conversar con sus compañeros y compañeras para saber qué ideas les dan de cómo hacer la clase. Entonces, des en cuenta que el reto pedagógico y didáctico de pensar en una mediación sigue estando presente. Lo que pasa es que antes lo pensábamos en recursos como el libro de texto. Ahora lo pensamos cuando tratamos de elegir una aplicación o un programa que nos sea útil para nuestras clases. Y esto mismo, este reto pedagógico y didáctico, también lo están experimentando nuestros estudiantes en casa. Y las experiencias son muy distintas. Algunos de nuestros estudiantes, aún los más pequeños, les ha tocado por su cuenta conectarse a la pantalla y estar ellos mismos pendientes de lo que podrían realizar, ¿cierto? Otros
como lo vemos aquí en estas imágenes, han contado con la presencia de o su hermano o su hermana mayor, o de su madre, o incluso de su padre, que haciendo uso no solamente del computador, sino muchas veces del celular, procuran orientar hasta donde les es posible y hasta donde sus conocimientos se los permiten a sus hijos, para que ellos no pierdan la jornada escolar y puedan aprender gracias a esa orientación o guía que nosotros, sus maestros, intentamos darles diariamente. Entonces, des en cuenta que la práctica ha cambiado y ha sido un reto pedagógico y didáctico tanto para nosotros los docentes como para nuestros estudiantes. O sea, en ese sentido estamos en igualdad de condiciones. Pero si seguimos viéndolo y lo seguimos pensando también, tendríamos entonces que pensar en qué ha sido lo más destacable de mi práctica pedagógica. Entonces les voy a invitar a que respondamos rápidamente una encuesta muy breve para que podamos visibilizar qué ha cambiado en eso que nosotros solíamos hacer en clase con lo que ahora hacemos debido a la mediación pedagógica de la tecnología. Yo les he proyectado aquí un código QR, también les voy a colocar el enlace en la encuesta aquí por medio del chat. Quienes tengan en su celular lector de códigos QR, es una aplicación que ustedes pueden descargar de manera gratuita, pues pueden escanear directamente el código. Pero quienes no tengan el código, entonces se los voy a compartir un enlace para que ustedes puedan responder a esta pregunta rápida aquí por medio del chat. Entonces le estoy colocando, listo, la dirección. Entonces les voy a pedir por favor a cada uno y a cada una que ya sea o escaneando el código QR que les estoy proyectando o haciendo clic en este enlace que les acabo de compartir por medio del chat, pensemos en 5 cosas y lo expresemos con una palabra, solo una palabra. 5 cosas que hayan cambiado en nuestra práctica debido al uso de tecnología en este tiempo de aislamiento. Démonos unos minuticos entonces para hacerlo. ¿Listo? ¿Pudieron acceder al enlace? Señor. Ok, perfecto. En 5 palabras, coloquen ustedes, ¿qué cambió? Colocamos las 5 palabras y en el botón azul que nos aparece allí al final de enviar, submit, hacemos clic en ese botón para enviar nuestra respuesta a la encuesta. Muy bien, ahí van dándose las respuestas poco a poco de la encuesta. Ya hay 5 personas que han respondido, muy bien, ya vamos 6 personas, ya vamos 7 personas. Muy bien, vamos 12 personas ya respondiendo la encuesta. Muy bien. Vean, respondiendo a esta pregunta tan sencilla, ya estamos haciendo evidente en nosotros, como comunidad de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en los docentes del Colegio Dante Alighieri gracias al uso de la tecnología? Gracias a ese reto pedagógico y didáctico que hemos tenido que asumir, ¿no? Muy bien, van apareciendo.
vamos allí, muy bien. Ya vamos en 21 personas. Perfecto. Voy a proyectarles un poco para que vean ustedes cómo está resultando esta rápida encuesta, que lo que busca es que visibilicemos cómo ha ido cambiando nuestra práctica. Entonces, como vamos viendo, ya se van destacando algunos conceptos más que otros. Entonces, démonos cuenta cómo en nuestra comunidad de aprendizaje vemos que lo que más podemos empezar a destacar de nuestra práctica pedagógica es la creatividad, la innovación, claro, el manejo del tiempo. Probablemente para muchos de ustedes la preparación de una sola hora de clase les ha demandado hasta 3, 4 o 5 horas o más. No porque ustedes no sepan lo que pueden enseñar, sino porque han tenido que pensar en el recurso que van a emplear, aprender a hacer uso de herramientas y producir contenido, que esto es muy importante. Ten en cuenta cómo ya están destacándose conceptos también como el aprendizaje. O sea que esta experiencia también ha sido interesante para nosotros porque nos ha permitido aprender. Y algo muy importante que hace parte de la tradición lasallista, ¿no? El acompañamiento. Hemos acompañado a nuestros estudiantes, pero también hemos experimentado la necesidad de ser acompañados por nuestros colegas, ¿no? De ser acompañados por nuestro rector, por nuestro coordinador académico, porque eso nos da seguridad en lo que hacemos diariamente, eso nos motiva también a realizar nuestra labor cada día, ¿cierto? Con mayor esfuerzo, darnos cuenta que no es tarea sencilla, pero que en ese reto pedagógico y didáctico también están los estudiantes aportando diariamente, ¿no? Muy bien, des en cuenta cómo va aumentando a medida que en la comunidad vamos a planteando elementos, aparecen otros elementos allí, los términos mucho más pequeños, la metodología, interactuar con las TIC, el uso de las TIC, aparecen términos como la tolerancia, la planeación, muy bien, la interactividad, la paciencia, ¿verdad? Qué término tan interesante, claro que sí. El compromiso también, la comprensión aparece también como un elemento allí destacado. Ok, también, muy bien. Veamos en 38 encuestas. Ok, muy bien. Esta herramienta que estamos utilizando, como lo pueden ver, para quienes no la conocían, nos es muy útil cuando queremos, como en este caso, visibilizar por medio de una indagación aquellos conceptos que hacen parte de un saber pedagógico, de un discurso o en este caso de nuestras prácticas, para saber entonces qué es lo que nos caracteriza ya no de manera particular o individual,
sino lo que nos caracteriza como comunidad, como grupos de maestros y de maestras comprometidos pues con esa responsabilidad tan grande y tan importante en la sociedad como es la tarea de la educación, ¿cierto? De la enseñanza. Bueno, ahí queda disponible la encuesta para que ahora quienes no hayan podido llenarla la puedan continuar llenando y poder continuar un poco con esta charla para que podamos conversar un poco también al respecto, ¿correcto? Bien, entonces volvamos a nuestra presentación inicial. Ok. Vean que con todo eso que ustedes acaban de expresar de que ha cambiado en sus prácticas, se hace evidente algo muy importante que ya está presente en la tradición lasallista, en la guía de las escuelas cristianas. Ustedes han hecho evidente lo que es la adaptación y la importancia que la adaptación tiene en todo proceso educativo y en las prácticas pedagógicas. Ustedes han demostrado con lo que han hecho que, como nos lo indica la guía de las escuelas cristianas, es muy importante la adaptación de la infraestructura. Ya en la guía se planteaba que los bancos, lo que nosotros conocemos con el nombre de pupitre, ¿cierto? Y mesas deben ser de diversos tamaños para acomodarse a los niños de diferente desarrollo. Ya la guía de las escuelas cristianas nos decía que se debían adaptar los programas. Los intereses de los alumnos son el centro del programa de estudio, como lo hacemos nosotros en todos los talleres y guías que preparamos. Ya también la guía de las escuelas cristianas nos decía que era muy importante la adaptación a la potencialidad del estudiante, o sea, al desarrollo de las facultades por medio de una enseñanza adaptada a la capacidad del alumno. Como lo hacemos nosotros, como cuando les decía que al conectarnos y al permitirnos a los estudiantes ingresar a su hogar por medio de la pantalla, nosotros ya podemos caracterizarlos, identificar quiénes de ellos tienen más o menos dificultades, no solamente en temas de conectividad, sino incluso en temas de relaciones humanas, de relaciones sociales, en procesos de aprendizaje ya de la disciplina, de las matemáticas, de las ciencias sociales, del español, etcétera. Y eso nos lleva a que nuestras prácticas sean cada día y con más frecuencia distintas. Y en esto me permito felicitarlos a cada uno y a cada una de ustedes, porque ha sido un proceso de aprendizaje desde marzo hasta hoy, en donde con cada acción y con cada estrategia implementada, su práctica cada vez es mejor. Y entonces ya vemos que este acompañamiento que ustedes están haciendo, un acompañamiento muy al estilo lasallista, efectivamente los hace a ustedes maestros y maestras exitosos en lo que están realizando. No sin dificultades, no sin esfuerzo. Pero vean, de las experiencias que conozco, me atrevo a decirlo con conocimiento de causa, como le comentaba al hermano Diego, que la experiencia que ustedes en el Colegio Dante están teniendo es una de las mejores. O sea, todo este proyecto de la expedición Dante para los estudiantes de transición, pero estas etapas que ustedes también están desarrollando en el proceso de aprendizaje, la etapa afectiva, la etapa conceptual y la etapa de transferencia que ustedes hacen evidentes en los talleres, en estas guías orientadoras para primaria y bachillerato en cada asignatura, algunas de ellas preparadas de manera individual, la gran mayoría preparadas de forma colectiva, hacen evidente algo que el investigador norteamericano Ken Bain planteó hace ya algunos años en su investigación sobre qué es lo que hacen los mejores profesores. Este autor norteamericano planteaba que los mejores profesores se caracterizan básicamente porque, primero, saben lo que enseñan. Y en este esfuerzo que ustedes han realizado, se hace evidente que ustedes saben lo que enseñan. En cada uno de los talleres se hace evidente, en cada una de las etapas, que ustedes saben lo que enseñan. O sea, tienen el primer rasgo de lo que este investigador Ken Bain hablaba sobre lo que hacen los mejores profesores. Pero Ken Bain también decía, los mejores profesores no solamente saben lo que enseñan, sino que se actualizan permanentemente. O sea, que están aprendiendo todos los días. No solamente porque leen sobre sus disciplinas, sino porque exploran nuevos recursos pedagógicos. Ten en cuenta que estas condiciones de alineamiento por la pandemia los ha llevado a cada uno y cada uno de ustedes a aprender diariamente.
no sin esfuerzo, les ha costado a algunos más esfuerzo que a otros, pero han aprendido. O sea, que tienen la segunda característica que los hace los mejores profesores. Pero Ken Bain también decía, los mejores profesores no solamente saben lo que enseñan, no solamente se actualizan permanentemente, sino algo muy importante, los mejores profesores saben cómo aprenden sus estudiantes. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, y de hecho ahora los vamos a conversar, ¿cómo se han dado cuenta que aprenden sus estudiantes? Ustedes son capaces de describir en este momento cómo aprenden y de caracterizarlos y darse cuenta que hay diferencias en cada uno. Y por último, el profesor Ken Bain decía, los mejores profesores no solamente saben lo que enseñan, no solamente se actualizan permanentemente, no solamente saben cómo aprenden sus estudiantes, sino también saben qué evaluar y cómo evaluar. Quizá uno de los retos más grandes que tenemos ahora en la educación mediada por tecnología, pero que ustedes ya están logrando superar con creces. Cuando yo observaba, por ejemplo, en los talleres preparados, que ustedes recurren también a la formación de la conciencia moral, cuando le piden al estudiante que valore su propio desempeño académico, pero le piden también a los padres de familia, ¿cierto? Que sean aquellos testigos, ¿cierto? Como acudientes de ese proceso, como acompañantes también de ese proceso, de que efectivamente sus hijos han hecho el esfuerzo por aprender. Des en cuenta que una de las grandes quejas que ya teníamos antes de estas condiciones era que muchos de los padres de familia poco se involucraban en los procesos de aprendizaje de sus hijos. Y es una queja constante desde ahora, como hace 10 años, 20 años, 30 años y más. Muchas veces porque de pronto también la formación académica de los padres de familia no les permitían acompañar en mucho las tareas, por ejemplo, de sus hijos. Pero muchas veces también era por descuido, por falta de interés, porque había otros que aunque no tenían la formación académica, se esmeraban por lo menos por generarles hábitos de estudio a sus hijos. Y esa era una lucha y una queja constante de nosotros. Es que los padres de familia no se involucran, no están pendientes, pero miren que con esta situación que ha sido más difícil para unos que para otros, se ha hecho necesaria la presencia de los padres de familia también, acompañando los procesos de enseñanza, aprendizaje de sus hijos. Y yo veía como ustedes en los talleres que desarrollaron también de una u otra manera han buscado involucrarlos a ellos. Por eso me atrevo a decir que ustedes, si seguimos los parámetros de Ken Bain, son los mejores profesores, porque han logrado adaptarse a cada uno de estos cambios. Pero, y ya como para ir terminando esta parte de presentación y dar unos minutos de conversación, pero esto nos implica entonces ahora con este uso de la tecnología, para algunos el uso de la tecnología era mucho más frecuente, para otros era muy esporádico, pero ahora algo que tenemos en común todos los docentes es que hemos tenido que hacer uso de diferentes artefactos, programas y aplicaciones para la enseñanza. Y esto nos lleva a pensar cuáles son entonces esas posibilidades y limitaciones de las tecnologías de la información y la comunicación, o sea, de las famosas TIC para la docencia. Y aquí les comparto algo que ya hace algunos años, esto fue como en el 2007, escribí en un artículo publicado en la revista Actualidades Pedagógicas de la Universidad de La Salle. Y es que básicamente podemos afirmar tres cosas. Primero, que las TIC no hacen por sí mismas mejores profesores. ¿Qué quiere decir eso? Que el profesor que antes era aburrido probablemente con las TIC se habrá doblemente aburrido. Pero aquel profesor que era dinámico, profesora, que era creativo, que motivaba al estudiante, probablemente con las TIC continúa haciendo ese mismo proceso de creatividad, innovación, ¿cierto? Y motivación. La segunda afirmación, las TIC posibilitan otros escenarios de enseñanza y de aprendizaje. Nos hemos dado cuenta entonces que las pantallas no solamente sirven para el ocio y el entretenimiento, sino que también podemos utilizar como pretexto incluso esas mismas series, películas y juegos que emplean los estudiantes. ¿Para qué? Para que aprendan también de matemáticas, de sociales, de español, de química, de física, etcétera. Pero ¿eso qué implica? Ha implicado que nosotros también exploremos esos nuevos escenarios. O sea, que le perdamos un poco el miedo a Internet, que acotemos o acortemos esa distancia con los diferentes sitios que podríamos navegar y los exploremos para saber qué podemos aprender de allí. Pero también, tercera y última afirmación, ojo, debemos cuidarnos en nuestra práctica pedagógica de caer en la instrumentalización, porque no es más importante la capacitación para el uso de TIC,
O sea, aprender a usar herramientas no es más importante que la formación en TIC como mediación pedagógica. Porque muchos de ustedes antes de hacer uso de la tecnología solamente utilizaban el tablero y el marcador. Y con eso lograban cosas excepcionales, lograban que sus estudiantes aprendieran. Y es más, en muchos lugares de nuestro país donde la conectividad es imposible, los maestros han logrado maravillas elaborando guías de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien es cierto que las TIC posibilitan otros escenarios de aprendizaje, pues no necesariamente las TIC hacen mejores profesores. Pero nosotros, los mejores profesores, sí podemos hacer que las TIC cobren un sentido distinto para nuestros estudiantes, para que no sean solamente herramientas, ¿cierto?, para el ocio y el entretenimiento, sino también herramientas para el aprendizaje. Y en ese sentido, y esta presentación yo se las compartiré al finalizar esta charla para que ustedes lo puedan explorar con calma, pues herramientas son muchas y abundan varias, pero esto implica un reto para nosotros, implica explorarlas con calma para poder pensar qué es lo que yo enseño, cómo lo suelo enseñar y mirar qué de esas herramientas o cuáles de esas herramientas me sirven para lo que yo quiero hacer. No se hace mejor el profesor solamente porque use un gran número de herramientas. El mejor profesor es aquel que sabe qué es lo que va a enseñar y puede utilizar incluso recursos tan tradicionales como una presentación en PowerPoint o en Word y con eso hacer cosas maravillosas. O solamente el discurso oral pero dándole participación a los estudiantes y con eso hacer otras tantas. Por eso también en esta presentación yo les compartiré lo que el profesor e investigador Aaron Carrington desarrolló hace algunos años con el nombre de la rueda de la pedagogy o pedagogía. Pero aquí lo colocó como PAD porque es una herramienta que se puede descargar y consultar desde cualquier celular, tablet o computador. Y lo que hizo básicamente este profesor investigador fue utilizar la taxonomía que muchos de nosotros ya conocíamos, la taxonomía de Benjamin Bloom, la famosa taxonomía de Bloom, para organizar las diferentes aplicaciones que podemos tener instaladas en nuestros celulares y que nos sirven para desarrollar procesos de creación, de recordación, ¿cierto?, de comprensión, de aplicación, de análisis o incluso de evaluación. Recuerden que Benjamin Bloom fue famoso porque en la década de los 70 planteó la posibilidad de que los seres humanos aprenden, o planteó la teoría de que los seres humanos aprendemos gracias a diferentes procesos cognitivos que van desde los procesos más simples hasta los procesos más complejos. Gracias a esa investigación de Benjamin Bloom es que nosotros organizamos en nuestras guías y talleres los objetivos de aprendizaje y posteriormente las competencias. Lo que hace el profesor Alan Carrington es tomar esa misma propuesta de Benjamin Bloom, pero aplicarla al uso de la tecnología. Entonces, ustedes podrán también, al explorar esta rueda de la pedagogía, darse cuenta que hay aplicaciones que ustedes incluso ya conocen y usan cotidianamente, pero que hay otras que no sabían que existían y también les pueden servir para aplicar con sus estudiantes. Y algo muy importante, experiencias. Hemos pasado de ser consumidores a ser productores de contenido. En ese sentido, entonces, hay experiencias que podemos destacar, como por ejemplo las matemáticas con Katy, la filosofía del profe Beyer, el portal Colombia Aprende, el sitio web de Eduteca, el blog de Aprender Colaborando y los sitios web de TeacherTube, que es el equivalente de YouTube, pero para profesores, y el sitio web de los Real Influencers. Y en este sentido, como les decía, esta presentación se las compartiré porque está en enlace a cada uno de esos sitios. ¿Para qué? Para que ustedes puedan explorarlos y animarse a hacer algo más de lo que ya han venido haciendo. Observado usted que ustedes en los talleres ya han recurrido a videos elaborados por otras personas. Qué interesante sería ahora que ustedes se aventuraran a crear su propio canal, no solamente del colegio, sino incluso de cada materia, de cada asignatura, no necesariamente de manera personal, sino de manera grupal, grupo de maestros, y compartir allí videos creados directamente por ustedes. En ese sentido, entonces, podrían aprovechar aún más lo que, por ejemplo, nos presentan estos sitios que mencioné. Aquí solamente les proyecto algunos de ellos, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, el sitio web de la profesora
Catherine sobre matemáticas con Katy, ¿cierto? Tenemos también el sitio web del profesor Beyer, que lo utiliza para enseñar filosofía. Pero algo muy interesante, podemos explorar también el portal de Colombia Aprende, que en este momento está en proceso de actualización, precisamente porque el Ministerio de Educación Nacional quiere ofrecernos mejores y nuevos recursos que podamos aplicar en clase. Pero también está el sitio web que les decía de Eduteca, con K, en donde ustedes van a poder encontrar diferentes recursos y herramientas que pueden aplicar en clase, por ejemplo, para hacer grabaciones de audio cortas, como de hecho algunos de ustedes ya lo han hecho, pero también para la creación de blogs, la creación de cómics, la creación de diagramas, la creación de mapas conceptuales, el uso de la fotografía como mediación también para el aprendizaje, etcétera. Lo interesante de este sitio web de Eduteca de la Universidad ICESI, con sede en Medellín, es que cuando ustedes ingresan a cualquiera de estos recursos, van a encontrar que no solamente nos presentan un conjunto de herramientas, sino que nos dan las pautas para el uso didáctico de las mismas. Basándose en el investigador David Johansen, se nos explica entonces cómo podemos utilizar esos recursos como mediación pedagógica. De lo que se trata aquí es que podamos explorar y mirar cuáles de esos recursos son cercanos a la forma como nosotros solemos enseñar. Porque la idea es que no dejemos de lado nuestra experiencia como educadores, lo que nuestro saber práctico nos ha indicado a partir de años y años de enseñanza en el aula, sino que miremos eso que sabemos ya hacer, cómo lo podemos multiplicar, ¿cierto? Maximizar, enriquecer por medio de este tipo de herramientas o recursos que, claro, nos retan a nuevos aprendizajes, pero aprendizajes que les servirán y les serán de utilidad no solamente a nuestros estudiantes, sino a cada uno y a cada una de nosotras. Y como les decía, el sitio web de TeacherTube, que aunque venga en inglés, ustedes pueden traducir al español por medio de su navegador para que ustedes puedan mirar qué recursos hay ahí para las ciencias, para las matemáticas, para la historia, para los estudios sociales, para el arte del lenguaje, canciones incluso educativas. Este es un sitio web en donde muchos maestros y maestras del mundo comparten su experiencia, comparten aquellos contenidos que han podido desarrollar y los comparten de manera libre para que los demás los podamos utilizar y aplicar. Y finalmente, algo muy importante, un nuevo movimiento. Ahí yo les coloqué el enlace para que ustedes lo puedan explorar, el movimiento de Real Influencers. Ustedes han escuchado hablar mucho de los famosos influenciadores, ¿cierto? Jóvenes que incluso viven de publicar contenido para el ocio y el entretenimiento en YouTube, ¿cierto? A veces haciendo cosas interesantes, a veces haciendo cosas muy absurdas. Pero hemos olvidado y hemos dejado de lado el pensar que los reales influenciadores de nuestros estudiantes, más que estos jóvenes que conocidos con el nombre de youtubers o influencers en general, porque también pueden influenciar por medio de otras redes sociales, no solamente son ellos los que afectan la vida de nuestros niños y jóvenes, sino somos nosotros los educadores los que estamos en este momento afectando la vida de nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes puedan decidir qué serán el día de mañana en sus vidas. Y en ese sentido, ya para cerrar, entonces les comparto un videoclip muy cortico sobre este movimiento de los Real Influencers para que nos enteremos de qué somos parte nosotros como docentes. ¿Ok? Entonces aquí lo colocamos. Los influencers tienen el power. Si ellos se tatúan una porción de pizza, todos nos tatuamos una porción de pizza. Si deciden que el pelo no se lleva, nos rapamos la cabeza. Es la era de los tweets a 45,000 euros, de los hashtags virales, de los instagramers de profesión, las chaquetas amarillas, los what the fucks y los followers. Deciden sobre qué hablamos, cómo hablamos, a qué jugamos, la canción que bailaremos y cómo la bailaremos el mes que viene. Son dioses. Pero hay otros influencers mucho más poderosos, influencers reales, que marcan nuestra sociedad generación tras generación. De ellos depende cómo seremos y cómo lo conseguiremos. Influyen en quién hará las leyes, dirigirá los bancos, en los artistas que cambiarán la visión del mundo y los guionistas de televisión. Marcan vidas, sociedades y países, incluso civilizaciones.
Personas como tú y como yo, pero con un poder extraordinario. Ok, y con esto entonces termino, como les indicaba, esta presentación que tenía como propósito valorar en mucho lo que ustedes hacen como estudiantes cotidianamente e invitarlos a continuar haciéndolo y a continuar aprendiendo. Queridos maestros, muchas gracias. Muchas gracias, Luis Enrique. Creo que pues la reflexión que nos has preparado pues enriquece mucho nuestro quehacer educativo, nuestro ser de maestros y nos aporta significativamente porque nos damos cuenta pues primero de lo que estamos haciendo y segundo también de las posibilidades y oportunidades que se nos abren, ¿no? Me parecía muy interesante lo que nos hablabas de los mejores profesores, ¿no? Que saben lo que enseñan, se actualizan permanentemente, saben cómo aprenden sus estudiantes y saben qué evaluar y cómo evaluar, ¿no? Y también, pues considero que es muy interesante dos términos que has manejado. Uno, muy lasallista, es el de adaptación. Lo utiliza San Juan Bautista Lasalle en la guía de las escuelas para los profesores nuevos. Juan Bautista Lasalle en su tiempo en Francia nos ha dejado un documento que orientó la educación lasallista y que hasta hoy pues sigue inspirando nuestro quehacer. Y habla de esta palabra adaptación y creo que nos estamos adaptando a este cambio. Y la segunda que me parece muy importante es la de mediación, es decir, cómo las TIC o todas estas herramientas que podemos explorar, que podemos conocer, que podemos descubrir, se convierten en una mediación pedagógica para poder desarrollar nuestros procesos educativos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí pues considero que tenemos unas herramientas muy importantes para que sepamos descubrir cuál es esa mediación, ¿no? Pues yo quisiera invitar de pronto a algún maestro, quisiera algún feedback de lo que hemos escuchado, que nos queda, de todas las palabras que logramos construir por medio de la plataforma Menti, de la aplicación. Pues miren, allí surgieron muchas cosas muy interesantes, ¿no? Entonces quisiera pues que hiciéramos como un momentico muy puntual para enriquecer lo que hemos desarrollado. Hermano Dumas. Sí, Dumas, profesor Dumas. Yo sí quería pues agregar y pues obviamente dar gracias por la capacitación, podríamos llamarlo así, de que pues yo he venido hablando acerca de que nosotros como profesores nos pasa igual que los estudiantes, ¿no? Y el profesor Luis Enrique nos lo hace recordar nuevamente. Nosotros tenemos que comenzar a autoformarnos. Esto de la virtualidad, como nos acaba de mostrar el hermano en ese círculo donde hay una innumerable aplicaciones donde pues muchas de ellas poco conocemos y poco manejamos. Entonces, pues obviamente la invitación es que pues, para que nos apersonemos nosotros como docentes, de aunque sea una, ¿no? Y pues por ello, pues obviamente, pues dar nuevamente gracias que estas presentaciones a nivel institucional pues nos fortalece. Y pues qué bueno sería que a medida que avancemos en este camino de este año, se sigan repitiendo este tipo de capacitaciones. Y pues nada más, eso quería compartir. Gracias, Dumas, muy amable. Profesor Ricardo, pide la palabra, sí, lo escuchamos. Gracias, Dumas. Sí, señor, buenos días primero que todo, ¿no? Buenos días, Ricardo, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, profe, gracias a Dios. Bueno, sí, principalmente pues agradecer a Luis Enrique porque la verdad, excelente aporte el que nos acaba de dar. Compartí y me encantó mucho la lectura de este autor Isaac Asimov, perdón, que de hecho pues estoy diligenciando o realizando, direccionando una reflexión
pues que habíamos tratado anteriormente en reuniones acerca del aprendizaje y todo este cuento en la pandemia, ¿no? Entonces, hay cierto direccionamiento de mi reflexión hacia eso, ¿no? Cómo los tiempos han cambiado y cómo, no podría decir gracias a este momento, hemos tenido que cambiar y reflexionar, analizar mucho en la cuestión de el enfrentarnos día a día como docentes haciendo uso de estas herramientas. Hay muchos docentes que desconocen de ellas o que hasta el momento están, ¿cómo lo digo? Papándose o metiéndose en este cuento, sí, porque digamos para muchos no es un secreto que todas estas comunicaciones han llegado a espacios muy grandes, cosas que anteriormente pues no se veían, no nos veíamos muy empapados o muy inmersos en el mundo de la tecnología, ¿no? Hoy en día pues es una herramienta muy necesaria. Me encantó mucho algunos aspectos que se tocaron frente a la innovación y de cómo esto es una gran herramienta o un